familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión, en la edición de este 16 de octubre del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Miguel. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, de esta forma empezamos su programa Radio Rebelión. El día de hoy estaremos tocando lo más importante en la coyuntura nacional e internacional, como ya es costumbre, y es así que en el tema internacional estaremos tocando una vez más la situación de Irán, porque las movilizaciones siguen, la rebelión popular crece, avanza, y realmente hay una movilización muy importante que apunta en contra de toda la dictadura capitalista islámica que rige en este país de Irán. Entonces estaremos hablando sobre esta situación que es muy importante y que ya tiene varias semanas. Es un proceso de una movilización, una lucha ya ya estamos bastante tiempo de esta movilización y siguen luchando, sigue creciendo, sigue avanzando la solidaridad internacional. En el tema nacional estaremos hablando del tema, lo que realmente movió bastante esta semana, que fue la movilización de los mineros de Huanuni, que plantearon, sus respectivas demandas. Hubo un cierto acuerdo con el gobierno, mediante el cual levantaron las medidas de presión. Entonces estaremos hablando sobre esa situación, pero además, y esto sí todavía no se resolvió, es el tema del desconocimiento de la dirección de la Central Obrera Boliviana, un repudio creciente sobre la figura de Huarachi, que ya varias organizaciones, centralmente el Magisterio Urbano, el Magisterio Rural, ya se habían pronunciado en repudio al prorroísmo y a toda la situación de Huarachi. Estaba el tema, varias organizaciones, y los mineros de Huanuni también pasaron a este tema, ¿no? Prácticamente tomar la Central Obrera Boliviana en los hechos y desconocer y sacarlo prácticamente a Huarachi, ¿no? Entonces, eso se hizo durante la semana, pero es importante ver, cómo avanza este tema, ¿no? Y la necesidad de plantear, organizar, exigir un congreso para elegir nuevos dirigentes, ¿no? Y realmente sacar una vez por todas a Huarachi. El otro punto que, también fue parte de la movilización de Huanuni, que fue parte de la movilización de Colquiri anteriormente, y que también es un tema que está presente en las luchas y en las reivindicaciones del Magisterio Urbano, del Magisterio Rural y de otras organizaciones, es el tema de la gestora. Entonces, estaremos hablando sobre este tema y sobre la administración que está planteando el gobierno de los fondos de pensiones, ¿no? De las jubilaciones de todos los trabajadores aportantes en el país. Entonces, este tema también es muy importante, ¿no? Porque no se quiere dejar esos fondos en manos del gobierno y de una institución totalmente gobernada, dominada y manejada por el gobierno, ¿no? Como verán, esos puntos respecto a esta lucha, están un poco vinculados, pero cada uno tiene su respectiva temática, ¿no? Luego estaremos conversando sobre una movilización muy importante que también se dio la pasada semana en Cochabamba, donde, la Central Obrera Departamental, a presión de las bases que ya se estaban movilizando, hizo una movilización muy importante con los compañeros de FANACIN y de Pollos IMBA, exigiendo, todas las reivindicaciones, el tema de los derechos laborales, los salarios adeudados
y también entra este tema de la gestora en esa movilización. Entonces fue una movilización muy importante y estaremos, bueno, analizando un poco cómo está este conflicto, cómo está la situación de los compañeros y, bueno, cómo fue esta importante movilización, ¿no? Y finalmente estaremos conversando, bueno, el día de mañana, 17 de octubre, se recuerda un año más de, bueno, lo que se llamó la Guerra del Gas, todo el proceso de octubre del 2003, una verdadera rebelión popular que echó abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que abrió una, bueno, toda una nueva época en el país, ¿no? Cerró un momento y, bueno, es importante hacer un balance a 19 años de esta importante fecha y en qué se encuentra el país. Como verán, es un programa con temas muy importantes, bastante amplios, y les damos la bienvenida de esta forma a su programa Radio Rebelión con todos estos temas. Y avanzamos. Bueno, vámonos al tema internacional, vámonos a Irán. Entonces, Miguel, ¿cuál es la situación actual de Irán? ¿Cómo está la movilización? ¿Cómo está avanzando todo este proceso? Bueno, como ya lo tocamos en otro programa anterior, comenzó con una gran rebelión de mujeres por el asesinato de una joven que llevaba mal según supuestamente mal puesto el velo que tiene que cubrirle la cara, y eso desató una primer gran movilización que se dio por todo el país y que no se detuvo. Pero fue mucho más que las mujeres, aunque las mujeres fueron la vanguardia, las que lanzaron y las que siguen en la vanguardia, enfrentando incluso a la policía, etc. La represión brutal del régimen no pudo impedir las movilizaciones. Hubo hasta ahora, según algunas fuentes, 200 muertos asesinados por las fuerzas represivas. Pero ahora hay movilizaciones de miles de estudiantes, además de las mujeres que continúan, movilizaciones, huelgas obreras, petroleras, es decir, de los sindicatos más importantes, metalúrgicas. Llegó a tal punto que algunos medios de prensa lo han calificado de similar al proceso que se dio hace 30, en el 79, cuando cayó el Shah de Irán. Irán era un país gobernado por un emperador, subordinado al imperialismo yanqui, país petrolero. En esa época el imperialismo norteamericano dominaba todo el Medio Oriente, y esta rebelión del 79 tumbó al Shah y terminó instaurando el régimen de los ayatolá, es decir, del régimen islámico actual. Bueno, ese régimen no solamente no transformó las condiciones de vida y todo, sino que estableció, empeoró en muchos aspectos, y sobre todo el tema de la mujer. Bueno, ahora con la crisis, la situación popular se ha deteriorado. Ya hubo una grandes movilizaciones y huelgas en el 2019, pero bueno, después de la pandemia y después de la guerra, ahora de la guerra de Ucrania, la situación empieza a ser mucho peor. Esta foto, por ejemplo, muestra a las mujeres en una pose que en Irán es totalmente subversiva, es decir, sin velo, y enfrentando al régimen. Esto, como digo, se está extendiendo, no lo han podido dominar, no está clara la salida, si el régimen podrá dominarlo. No hay hasta ahora una clara alternativa. Evidentemente, por las características del movimiento surgido desde abajo, desde los movimientos populares, sería, digamos, una posibilidad, un gobierno de los trabajadores, el pueblo, las mujeres,
Pero claro, para eso hace falta una dirección y una organización que esté dispuesta a hacerlo. Pero claramente los manifestantes gritan abajo la dictadura islámica, abajo. No es solamente el reclamo de que no queremos usar velo, no queremos usar... es mucho más profundo. Es decir, la gente no se está subordinando, no está aceptando a pesar de la represión. El gobierno prácticamente suprimió internet en gran parte del país. Entonces las informaciones llegan muy, muy parciales, muy cortadas. Dentro de eso quiero mencionar, porque causó un escándalo aquí en Bolivia, las declaraciones de la embajadora boliviana en Irán, que justificó al régimen, dijo que era todo un complot de sionistas norteamericanos ingleses, lo que había pasado en Irán. Después ella dijo que no dijo eso, que lo habían tergiversado, pero no dijo qué dijo. Es decir, evidentemente hizo un apoyo al régimen. Bueno, varias entidades pidieron su destitución, el mismo gobierno la citó para que dijera qué cosa dijo, pero además que esto quiero mencionarlo porque en muchos países se está exigiendo a los gobiernos, por ejemplo, ahora una manifestación en Colombia, que le exigen al gobierno de Petro que se pronuncie en repudio a la represión en Irán. Porque, como digo, no es cualquier cosa, hay 200 muertos, según algunas informaciones, pueden ser muchos más, porque como digo, no se sabe. Y es claramente una dictadura, ahora abierta. Entonces veremos el rumbo que toma, y reitero una cosa que ya mencionamos, Irán, que es un país muy importante, tiene 80 millones de habitantes, tiene una gran influencia en todo el Medio Oriente, es una de las, bueno, ahí tiene la sede una de las iglesias islámicas importantes, internacionales, los llamados chiitas, que es uno de los que está dividido el Islam entre chiitas y sunitas, ¿no? Y es un país que tiene repercusión, influencia sobre Irak, sobre Afganistán, tiene influencia internacional. Entonces lo que pasa es muy importante. Y segundo, que esto se da en el contexto de la situación mundial, de desestabilización de muchos países, para mencionar nuevamente la guerra de Ucrania, donde hoy Putin está pasando bastantes problemas porque está teniendo que retroceder. Esto entraremos en otro programa, pero es decir, en una situación mundial cada vez más compleja, donde países que parecían regímenes bastante sólidos se están resquebrajando, y este país, como digo, es muy importante. Hace unos meses vimos la insurrección en Sri Lanka, parecido, que tumbaron al gobierno, pero Sri Lanka, comparado con esto, es un pequeño país, digamos. Irán es muy importante en todo el Medio Oriente. Entonces, y el tema de la opresión de la mujer, que es mundial, pero es muy agudo en el caso de Medio Oriente, existe en todos los países vecinos. También tienen que usar velo, o tienen que pedir permiso al hombre para salir a pasear o a comprar algo, o ir con el hombre. Esto ocurre en Afganistán, esto ocurre en Arabia Saudita y en otros países vecinos a Irán. Y también en esta internacionalización del conflicto vale la pena mencionar Afganistán, que no es un país, no es una nación, no es un Estado, pero sí es una nación que está controlada, dispersa en varios países. Una parte está en Irán, ahí empezó la rebelión.
en los kurdos que viven en Irán, y las primeras consignas que tomaron las mujeres, que mujer, vida y libertad, es la consigna de las mujeres kurdas, de otros países también, de Turquía, de Irak. Entonces también está involucrado, y como digo, va a tener esto, lo que pase va a tener siempre repercusión, mucha repercusión internacional. Bueno, esto sobre Irán. Muy bien. No, realmente es muy importante, digamos, y esto último que señalas, ¿no? Es parte, digamos, de un proceso internacional, ¿no? Hay luchas, hay estallidos, hay grandes movilizaciones que siguen cayendo gobiernos en varios lugares del mundo, como dices, hace poco estaba lo de Sri Lanka, ¿no? Y esta movilización que está durando bastante tiempo, ¿no? Que el gobierno, el régimen iraní está reprimiendo brutalmente y pese a eso, no, no logra frenar las movilizaciones, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, de entrada, digamos, toda nuestra solidaridad con esta lucha, ¿no? Pero también es importante, bueno, hay una discusión también alrededor de esto, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que dijo bueno, la representante de la canciller boliviana, es algo que igual circula en varios lugares, ¿no? Que esto sería una cuestión del imperialismo, una movilización orientada por el imperialismo contra un país que bueno, durante bastante tiempo se ha mostrado en contra, centralmente de Estados Unidos, ¿no? Por varias razones, por su fundamentalismo islámico también, ¿no? Pero es importante aclarar eso, ¿no? O sea, que pese a que se enfrente a Estados Unidos, Irán no tiene nada de progresivo, ¿no? El gobierno actual iraní no tiene nada de progresivo, ¿no? Es un gobierno realmente ultra reaccionario, centralmente, digamos, en este tema de lo de las mujeres, ¿no? Ahí se ve, digamos, un rol, bueno, con su propia población, bueno, toda la situación por lo que empezó este conflicto, ¿no? Cómo hay una represión tal a todas las mujeres, obligarles a usar de forma bueno, tan fuerte, digamos, eh, la hijab, ¿no? Con lo que se cubren, que si alguien la usa mal, les pueden arrestar, ¿no? Y eso genera, digamos, un montón de problemas, ¿no? Porque ahí en la policía, como se vio también en las manifestaciones, bueno, eso sirve para que la policía cometa abusos contra las mujeres, y en el caso de la compañera que fue asesinada por la policía, justamente por haber usado mal esta imposición del Estado, ¿no? Del clero islámico. Entonces, bueno, eso muestra, digamos, el rol interno, ¿no? Además, en todas las movilizaciones, las protestas, los distintos paros obreros que hubo, igual el gobierno salió a reprimir brutalmente, ¿no? Garantizando los intereses de, bueno, de los empresarios, ¿no? Los grandes empresarios que están ahí y también, digamos, de la presencia de transnacionales, ¿no? Que también operan en Irán. De igual forma, el tema del rol que juega a nivel internacional, ¿no? Si bien se opone al imperialismo estadounidense, igual se opone a los movimientos populares de otros países, ¿no? Y Irán jugó un rol nefasto en Siria, ¿no? Donde junto con Putin, bueno, mandaron tropas para destruir la revolución, ¿no? Todo el alzamiento popular que hubo en Siria. Entonces, eso no tiene nada de progresivo, ¿no? Es realmente un régimen muy, muy reaccionario, eh, bueno, totalmente enemigo de los trabajadores, del pueblo trabajador en general, de las mujeres y de todas sus luchas, ¿no? Y eso, bueno, se está reflejando en este levantamiento, ¿no? Que realmente tiene un carácter plenamente popular de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres, y es en ese marco, digamos, todo el apoyo que se le debe dar a esta movilización, ¿no? El rechazo y el repudio también al gobierno iraní, y bueno, aclarar eso, ¿no? O sea, que esto, o sea, que ese gobierno, por más de que tenga roces con el imperialismo, eso no le da ni nada, ningún carácter progresivo, ¿no? Y eso es muy importante, bueno, señalarlo claramente, y en ese marco, bueno, repudiar totalmente, bueno, lo que hizo la representante del gobierno en Irán, y, bueno, obviamente el exigir su renuncia, exigir que el gobierno se pronuncie claramente sobre este tema, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos avanzando, ¿no? A, bueno, los siguientes temas nacionales, ¿no?
Bien, lo que, como adelantábamos, el inicio del programa, lo que marcó el inicio de esta semana fue una importante movilización de Huanuni. Los mineros de Huanuni iniciaron una movilización directamente en la ciudad de La Paz. Ya se había resuelto y estaban, bueno, con una serie de demandas frente al gobierno. Y, bueno, iniciaron una movilización la semana pasada. Esta movilización coincidía con lo que ya venían planteando los compañeros de Colquiri, que estaban realizando un bloqueo de caminos, y bueno, inició la semana con ambos conflictos por parte del gobierno, y fue negociando, digamos, todos estos sectores, ¿no? ¿Qué exigían los compañeros de Huanuni? Centralmente estaba el tema de la abrogación del decreto supremo, al igual que los compañeros de Colquiri, decreto supremo 4783, que planteaba que todas las utilidades de las empresas públicas, incluido Huanuni, incluido Colquiri, iban a pasar directamente a la administración del gobierno, ¿no? Entonces los compañeros vieron esto como un atentado en el marco de que estas utilidades debían reinvertirse para garantizar el funcionamiento de estas empresas, ¿no? Para garantizar, bueno, la ampliación, ¿no? Todo lo que necesita estos espacios, ¿no? Y no así para que el gobierno vaya a utilizar a su gusto, digamos, estos fondos, ¿no? Que son producto del trabajo y abnegado de los trabajadores. Entonces, ese hecho se mantuvo, pese a que hubo inicialmente un cierto acuerdo con Colquiri, un compromiso del gobierno con Colquiri, en el sentido de que se iban a cambiar algunos puntos de este decreto supremo. Los compañeros de Huanuni salieron a exigir que se tenía que abrogar completamente este decreto supremo. Algo que, bueno, es plenamente correcto y es justa, plenamente justificada la desconfianza de los trabajadores frente al gobierno, ¿no? Entonces, en ese marco que llegaron masivamente a la ciudad de La Paz y una movilización muy fuerte, que incluso amenazó con ingresar a la Plaza Murillo, y finalmente, digamos, se concentró y bloqueó durante varias horas y varios días el centro de la ciudad de La Paz, ¿no? Se instalaron un diálogo con el gobierno, se rompió ese diálogo, volvieron a negociar durante la semana y finalmente hubo un compromiso del gobierno de que se va a atender, digamos, estas demandas, ¿no? Bueno, los otros puntos que están respecto, digamos, a esta movilización, bueno, el otro punto importante era el tema de la gestora, ¿no? Que, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es otro de los puntos centrales y el exigir que, bueno, que haya un control obrero de la gestora, la gestora pública de la seguridad social, que garantice el pago de las jubilaciones y no un mal uso por parte del gobierno de los fondos de jubilación de los trabajadores. Bien, está ese tema. Y luego está el tema de la Central Obrera Boliviana, donde los compañeros de Huanuni tomaron las oficinas de la Central Obrera Boliviana y en los hechos, bueno, y con la declaración como tal, desconociendo, ¿no? A Huarachi, y en los hechos, bueno, planteando de que ya no es, ya no puede ser, tiene que salir de la Central Obrera Boliviana, que no puede seguir dirigiendo la Central Obrera Boliviana, que ha traicionado, ese es el tema central de todo este tema, que es un traidor a los intereses de los trabajadores, en particular del sector minero. Entonces fue una movilización muy importante y bueno, si bien con el gobierno llegaron a compromisos por parte del gobierno respecto al tema de la gestora y respecto a este decreto supremo 4783, lo que aún no está resuelto es este tema de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, bueno, fue una movilización muy importante. Y bueno, los compromisos del gobierno quedaron como parte de esta movilización. Entonces, pasando, digamos, a este tema de la COP, ¿no? Lo que hicieron los compañeros es lo que ya se venía viendo como un movimiento general en los trabajadores, un descontento generalizado respecto a la Central Obrera Boliviana, que se expresó en resoluciones, en pronunciamientos del Magisterio Urbano, del Magisterio Rural,
de otros distintos sindicatos. Incluso el Magisterio Urbano dijo que iban a cortar sus aportes de la Central Obrera Boliviana, que iban a dejar de dar aportes, siendo uno de los pocos sectores, bueno, siendo los sectores que aportan, ¿no? A diferencia de otros. Surgió también este tema de la Central de Trabajadores de Bolivia, organizada por los gremiales, que en justo repudio y con una cuestión bastante cierta, que es que la Central Obrera Boliviana no representa a los trabajadores, no defiende a los trabajadores, no defiende nada a nadie, solamente al gobierno. Bueno, se lanzaron a fundar una nueva organización sindical, una nueva central sindical, que es esta Central de Trabajadores de Bolivia, que en los hechos divide, ¿no?, a los trabajadores del país y nos devuelve a una situación como era antes del 52, ¿no? Le damos la bienvenida al compañero Cacho Mancilla, que va a comentar justamente este tema. Bienvenido, compañero. Bien, entonces, bueno, tenemos este tema, y claro, la responsabilidad central de que se haya llegado a esa situación de división de los gremiales, fundando esa CTB, es centralmente de Huarachi y compañía, ¿no? Del CEN de la COP, que con una política totalmente traidora respecto a los trabajadores, han llegado a que la COP, bueno, y haya sectores que quieran separarse, ¿no?, y que quieran dejar la COP y fundar otro organismo. ¿Por qué? Porque no se sienten representados, no se sienten defendidos por la Central Obrera Boliviana, algo que es plenamente cierto, porque la COP en todos los problemas de despidos, en todos los problemas, tema de ADEPCOCA, los problemas que tuvieron los gremiales, etcétera, etcétera, los problemas ahora de los mineros, no dice nada, ¿no? Solo sale a defender al gobierno cuando le corresponde, ¿no? Y ese es justamente el rol nefasto que ha jugado Huarachi y por el cual es necesario sacarlo. Y es muy importante que además de los sectores que ya se habían pronunciado al respecto, también los compañeros de salud muchas veces, es muy importante que el sector del cual viene Huarachi, que son los mineros, se pronuncie en ese sentido, ¿no? Estuvo lo de Colquiri, pero con mucha mayor contundencia, ahora lo de Guanuni, ¿no? Tomando las oficinas de la COP y en los hechos desconociéndolo, ¿no? Sabiendo que Huarachi sale de ahí, ¿no? Sale de Guanuni. Entonces es un hecho muy importante y realmente se tiene que avanzar y profundizar, ¿no? No se puede quedar simplemente en que fue solo en ese momento de movilización que se hizo esto, sino que se tiene que avanzar hacia un congreso de la Central Obrera Boliviana para sacarlo definitivamente a Huarachi, elegir una nueva dirección que represente a los trabajadores, ¿no? Y es necesaria una discusión de fondo bueno, de lo que sucede y ha sucedido con la Central Obrera Boliviana, que ha llevado a esta crisis, a esta situación que se está viviendo y que justamente que un Congreso que tome las medidas necesarias para impedir que sucedan este tipo de, bueno, de esas dirigencias que se encaramen en el poder, se prorroguen y que de paso tengan un rol tan en contra de los trabajadores, tan traidor, ¿no? Bueno, compañeros, entonces sobre este tema vamos a dar la palabra a los compañeros. Eliseo, el compañero Cacho también está ahí presente. Pero Eliseo, empecemos contigo. Sí, a ver, un pequeño apunte solamente en este tema, ¿no? Ese es nuestro pedido, ¿no? Ya lo hemos manifestado, yo creo, más de un año, de que el Congreso de la Central Obrera Boliviana debe llevarse lo más antes posible. Diferentes sectores se expresan pidiendo este Congreso, ¿no? Diferentes confederaciones, federaciones, sindicatos, pero llega hasta ahí, ¿no? Hay que recordar un poco, la anterior dirigencia también había hecho lo mismo, y un compañero del magisterio, como era el profesor Kelka de ese entonces, había llamado a un congreso, o sea que se había encaramado igual, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a su lado también igual la Central Obrera Boliviana, al lado del gobierno. ¿Ya? Y en este momento lo que se está pidiendo es que alguien, porque está visto que el actual ejecutivo no va a llamar a un congreso de la Central Obrera Boliviana. Uno, dos, si bien los mineros en esta semana han tomado acciones, lo han dejado ahí nomás. ¿Con qué ha salido el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana? El señor Huarachi esta semana. Ha salido de que el gobierno es culpable para que exista esta movilización porque ellos no han consensuado, no han bajado a las bases.
con eso, ¿no? A los pocos días se firma un acuerdo con los mineros y bueno, ¿qué ha dejado? Desde mi punto de vista, nada, ¿no? O sea que yo entiendo de que los mineros se han ido, tanto de Guanune, de Colquire y los otros, y han dejado nuevamente sentado al señor Juan Carlos Guarachi, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es necesario de que confederaciones o federaciones o sindicatos que estén afiliados a la Central Obrera Boliviana tomen acciones. Entre ellos no va a seguir siendo así, van a seguir jugando a lo que en un momento toman, lo vuelven a ceder desde un punto de vista, ¿no? Y es por eso que llamamos tanto a la Confederación de Maestros Urbanos como a la Confederación de Maestros Rurales. Hay que tomar acciones en este tema. Si las dos confederaciones no lo toman acciones, que son grandes en cantidad de afiliados, yo creo que esto va a seguir, no sé por qué tiempo más, ¿no? Solamente ese comentario. Gracias. Gracias, Y yo quería agregar una cosa, Beto. Sí. Ahora hay un ampliado de mineros que va a discutir el tema de si Guarachi se queda o se va. Está en la crisis que la Federación Minera, que también está cuestionada, Claro. pero va a ser un ampliado para discutir si Guarachi se queda o se va. Ellos dicen que, bueno, que ellos dijeron que Guarachi se quedara en un ampliado de la COB y que entonces tiene que quedarse, pero que ahora vamos a discutirlo, porque eso lo declaró la Federación Minera. Ahora, el tema no es solo Guarachi, es todo el CEN de la COB. Y como dice Eliseo, es hora de tomar acciones. Es decir, no basta decir, le pedimos a la... no lo va a hacer el CEN de la COB. Tendrían que convocar un congreso de emergencia los sindicatos, las confederaciones que están cuestionando. Es decir, sería la única manera, porque de hecho la COB, el ejecutivo actual es ilegítimo, se ha prorrogado sin congreso 2 veces, con el permiso de Áñez y con el permiso de Arce. Ya la misma elección original fue bastante cuestionable, porque fue también motorizada por el Ministerio de Trabajo en ese momento, pasando por encima de la ejecutiva de esa época. Es decir, esto también es legítimo, es como si se hubiera metido cualquiera ahí en la COB y lo que se hubiera agarrado la COB a él. Y eso no puede ser. Es decir, las confederaciones, más allá de que se hayan votado cosas muy importantes en los ampliados, hay que reclamarle desde las bases que ya tomen acciones y convoquen un congreso. No hay otra manera. Es como si una dictadura hubiera quitado a la dirección de la COB. Es decir, hay que hacer un congreso urgente y elegir una dirección. Muy cierto, Miguel, ¿no? Y claro, y es lo mismo que hizo en sus determinados momentos el MAS, ¿no? Claro, cuando la COB estaba con otro rumbo, independiente del gobierno, el MAS formó comités ad hoc, presionó para echar abajo sindicatos. Igual, el anterior congreso, como tú bien señalas, donde se salió Guarachi, fue de esa forma, ¿no? Manipulado, dirigido desde el gobierno, en contra del anterior ejecutivo, realmente toda una manipulación, ¿no? Y es necesario que para recuperar la COP se muevan en esa forma, ¿no? Se formen comités ad hoc, se llamen ampliados, incluso ya desde ese espacio, desconociendo al CEN de la COP, y esperamos que ese sea el resultado de esta asamblea, de este ampliado que se está llamando de los mineros, ¿no? No sé si compañero Cacho Mancilla quieres opinar sobre este tema o directamente sobre el tema de la gestora. ¿Cómo estás, compañero? Tu micrófono está apagado, por si acaso. Aló, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Cacho. Buenas noches, compañeros. A ver, un poquito respecto a las
a los acontecimientos de los mineros de Colquiri o de Guanuni, lamentablemente creo que, como dicen en el bonito quechua, ¿no? Ganarijo rispa pierde parino. O sea, al pretender ganar, lo único que ha hecho es perder. Eso es lo que han hecho, ¿no? Porque, para empezar, se han hecho engañar en la cuestión de la gestora, ¿no? Que no los van a incluir ellos temporalmente, van a ser como que el gobierno, con la complicidad, no digamos en este caso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Una cosa es la Central Obrera Boliviana y otra cosa son los que la conducen, en este caso con la complicidad de Guarachi y todo el séquito que tienen ahí. Después de esto, cuando ellos intervienen, salen los de la Confederación de Fabriles, quienes les respaldan plenamente a Guarachi. Además de que piden mandarlos al Tribunal de Honor a todos los interventores de la Central Obrera Boliviana. Entonces, compañeros, yo muy rara vez soy pesimista, pero teniendo toda esta maraña, toda esta estrategia que manejan los de la Central Obrera, dudo que en el próximo empleado, si es que se da, logren aprobar que se llame a un congreso. Más al contrario, creo que lo van a ratificar. No olviden ustedes que la gran mayoría de los delegados que participan dentro de los asambleas de aquello son los fabriles y someten a votación, ganan toditos. Cochabamba, Fabriles, Santa Cruz, Fabriles, además están los petroleros, el famoso borde. Entonces, si se someten a votación por aclamación, logran ratificar a Guarachi. Ahora, si logran realmente conseguir que por lo menos se apruebe una convocatoria de un congreso, sí sería una maravilla, sería un gran triunfo. Eso por mi criterio respecto a los mineros y la Central Obrera. Bueno, ya lo había indicado, ¿no? Un poco anticipé la cuestión de la gestora. Nosotros, una vez que salió el decreto, la 2248, en enero de 2015, para el funcionamiento de la gestora, el 16 de noviembre del 2016, hicimos una reivindicación de los jubilados y prejubilados del nuevo sistema social obligatorio, a la cabeza del licenciado Carlos Quiroga, mi persona como vicepresidente. En estas reivindicaciones, compañeros, planteamos 4 puntos, ¿no? Donde ya aquella vez, compañeros, nos habíamos manifestado las consecuencias de la creación de la famosa gestora. Ya habíamos indicado y habíamos pedido de que se abrogue aquella... ya un minutito, por favor. Donde decimos, en el caso donde se define la palabra, es la empresa estratégica, es el que debe generar recursos para el Estado. ¿Quiénes son las empresas estratégicas? Son Yacimientos, Comibol, Entel, Ende, etc. Entonces, el artículo 2, el inciso 1 y 2, son los que decretan y convierten a la gestora como empresa estratégica. En su momento habíamos indicado los dineros, los ahorros de los trabajadores y de los jubilados no es pues del Estado, no es una beta mineral ni un pozo petrolero para que se convierta en empresa estratégica, para que puedan disponer libremente de nuestros dineros.
ese dinero es privado y por lo tanto debería ser, como también en uno de los artículos o puntos hemos planteado, de que la gestora debería ser manejado por el directorio por los dueños de los dineros, los activos, los prejubilados y los jubilados. Obviamente, y seguramente alguna persona dirá que seguramente Cacho más que dice, no, por supuesto que no. Lo que nosotros decimos es que se llame a un concurso de gente capaz, profesional, dedicada al respecto, quienes puedan administrar, por supuesto, con la participación de nosotros, quienes vamos a estar supervigilando las actividades que vayan a realizar. Porque de lo contrario, dejar en las manos del gobierno, esto no le puedes dejar pues al ratón para que cuide el queso, ¿verdad? Y lamentablemente, el futuro es negro, con la experiencia que tenemos de nuestros dineros, porque con ese término que le ponen de estratégica, lamentablemente el gobierno va a disponer de nuestros fondos. Así como dicen, tiene 5 candados. Candado para una cosa, candado para la otra y hasta la quinta. Pero de ese candado, ¿quién maneja la llave maestra? Del gobierno. Las 5 llaves. A partir del presidente. Entonces, es realmente muy, muy preocupante que todo esto vaya a sucedernos, pero tampoco podemos permitirlo, compañeros, que suceda, ¿no? En realidad, acá los que tienen que entrar en la lucha, que nosotros seguimos en la batalla, hemos dado la pauta, hemos abierto caminos, todo aquello para que los activos puedan de una vez por todas entrar en acción. Lo que hicieron los mineros de Huanuni, buenísimo. Fue pues, como quien dice, encendieron la chispa para que podamos reivindicar todos nosotros. Pero ante la actitud que han tomado ellos, yo lo llamo como traición, ¿no? Entonces, he conseguido para mí el resto que me importa, ¿verdad? Cuando todos hemos luchado para todos, no solamente para unos. Y para peor, han sido engañados, compañeros. A ver, vamos a ver en qué momento recapacitan y puedan otra vez retomar las acciones de los compañeros de Huanuni. Adelante, Miguel o Humberto. Muy importante, Cacho, muchas gracias por eso, ¿no? Bueno, recordando un poco el tema todo de la gestora, ¿no? Que ya Colquiri se movilizó en contra de esto. No, lo que logró Huanuni, que bien señala Cacho, lograron para ellos, es que no se pase todavía la información de, bueno, los trabajadores de Huanuni a la gestora, ¿no? Entonces lograron que eso se paralice, ¿no? Y se va a discutir y se va a ver la posibilidad de que algunos trabajadores integren el directorio, ¿no? De la gestora, ¿no? Pero ahí quedó, ¿no? Entonces es cierto de que no se ha resuelto esto y es muy justificado esta desconfianza que también mostraron los maestros en general, tanto urbanos como rurales, respecto a que la gestora maneje los fondos de jubilación de todos los trabajadores, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, obviamente tampoco se puede generar ni plantear que había confianza en las anteriores AFPs, ¿no? Es más, en general hubo grandes movilizaciones del conjunto de los trabajadores por cambiar ese sistema, ¿no? Por retomar el sistema anterior, el sistema tripartito, solidario, en contra del sistema del aporte individual que representa las AFPs. Y bueno, y el gobierno no cedió ante eso, y simplemente lo que hizo es pasar de una AFP privada a esta AFP pública, ¿no? Pero ya en las AFPs el gobierno a veces solicitaba fondos, ya empezó a meter sus manos cuando era privado y con mucha mayor razón es posible que lo haga ahora que es una empresa pública, estatal, ¿no? Y justamente esa es la gran desconfianza de los trabajadores, ¿no? Y también es importante señalar de que con el tema del control obrero de la gestora, el control de los trabajadores, como bien señala Cacho, que los jubilados y los activos, ¿no? O sea, los activos y los pasivos sean los que
en realidad administren todo esto, sean los que realmente formen el directorio, bueno, es lo mínimo, digamos, en este tipo de situación, ¿no? Y claro, y el gobierno lo que quiere hacer es simplemente poner algún punto, algún hito que entre ahí para observar, etcétera, pero nada más. Y seguramente de sus afines, ¿no? Del CEN de la COB, etcétera, ¿no? Y el otro elemento ahí es justamente velar por eso, ¿no? El objetivo del control obrero y del control de los distintos sectores que aportan a las AFPs, bueno, ahora a la gestora, no es para que haya una persona que gane un gran salario ahí y punto, ¿no? Y porque algunos del CEN de la COB, Guarachi y compañía pueden estar pensando eso, ¿no? El objetivo es controlar realmente, administrar y que no haya ningún mal manejo, ninguna mala administración de esos fondos, porque de eso depende el futuro, la jubilación de de muchos trabajadores del país, ¿no? De los trabajadores formales y del país, ¿no? Del conjunto de los aportantes, ¿no? Ese elemento quería aportar. Tal vez Miguel quieras aportar algo, Eliseo. Ok. No sé si tal vez Cacho, algo más que quieras decir sobre este tema de la gestora. Sí, un poco para tal vez, acá tengo el mismo documento con los sellos de recibido de la Central del Departamento de Cochabamba y la Central Obrera Boliviana. Ellos conocían. ¿Por qué recién ahora salen a querer defender o poder hablar de la gestora? Ellos sabían, nunca se preocuparon. En la última reunión que tuvimos antes de ingresar a la huelga de hambre, en realidad ya estábamos en la huelga de hambre, ahí le habíamos manifestado al señor ministro de que de una vez había que empezar a trabajar la 065. Pero no solucionamos nada si no se cambia por otra ley, la 065. No se trata de cambiarle algunos puntos o ponerle parches, porque al final va a ser lo mismo. Para tener una jubilación que te garantice, hay que cambiar la 065, porque nosotros, por ejemplo, habíamos planteado la modificación del cálculo de jubilación. Habíamos planteado la modificación de la esperanza de vida, que en la 1732 la esperanza de vida era a los 73 años. Pero cuando se hace la 065, la esperanza de vida es a los 110 años. ¿Verdad? ¿Qué cantidad de gente llega a los 90 años? ¿Cuántos llegamos? Llegaré, no sé. ¿Dónde va a parar ese saldo de dinero que se está guardando para los 110? Dicen al fondo común, pero ¿a quién le consta que va al fondo común? Hasta antes que entre la gestora, ¿qué se decía? Fondo común de los fallecidos. Ese fondo común debería ir para la distribución equitativa de los que estamos vivos. Pero hasta el día de hoy jamás hemos recibido un solo centavo de ningún lado, en absoluto, ni por la ganancia de que se generan las AFPs por los dineros que se ha prestado a las empresas y a la banca, o de los dineros, más de los 7.000 millones que debe el gobierno a las AFPs, no tienen un solo centavo de ganancia. Entonces, por esa razón es que decimos de que se tiene que cambiar la 065. Si no se cambia la 065, compañeros, y vamos a continuar con lo mismo, no hemos hecho absolutamente nada. Adelante. Muy bien, muy cierto ese tema. Eliseo. Sí, así es, ¿no? Como dijo el compañero Cacho, ¿no? Necesariamente los trabajadores piden el cambio de la ley 065, ¿no? Y son irregularidades que en su punto lo ha atinado el compañero Cacho, ¿no? ¿Cómo es posible que piensen que vamos a vivir hasta 110 años, ¿no?
Y yo creo que desde todo punto de vista, el tema de la escala de jubilación también se ha pedido de que pueda revisarse, pero lamentablemente nuestros dirigentes solamente quieren solucionar con un pronunciamiento, con un voto resolutivo, ¿no? Con una conferencia de prensa. La experiencia nos enseña aquellos pronunciamientos, conferencias de prensa no solucionan, ¿no? En esta semana y la pasada semana hemos escuchado en la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, ha sacado su pronunciamiento para que este decreto de la gestora pública se pueda derogar completamente y que esos aportes queremos administrar a los trabajadores. La Federación Departamental también en esta semana ha sacado su pronunciamiento, pero en los hechos llega hasta ahí y el gobierno sabe que hasta ahí va a llegar, ¿no? Los trabajadores en este momento no somos capaces de salir a las calles para defender aquello, ¿no? Yo no entiendo, lamentablemente, la conducción de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes más, espero que lo que diga esté mal, ¿no? Se han prestado a este juego, conocen de aquello, deben ser partícipes seguramente, ¿no? Y las confederaciones también quienes toman decisiones en este aspecto, ¿no? No puede ser de que el gobierno trate de administrar eso. ¿Cuándo los gobiernos, en qué país ha administrado de la mejor manera posible, ¿no? El miedo de los trabajadores es de que estos fondos de jubilación puedan ser utilizados en cualquier momento que les parezca al gobierno para cualquier otro asunto de que pueda utilizar. Y en ese sentido creo que, y vuelvo a decir, la experiencia nos enseña en las calles, con las luchas, con las movilizaciones, nomás siempre los trabajadores nos hemos hecho respetar. Eso, Beto. Muy bien, Eliseo, ¿no? Sí, muy importante eso, ¿no? Y justamente por esa razón es que esto está ligado al tema de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Si es que no se logra recuperar la Central Obrera Boliviana, entonces no se puede hacer una lucha como amerita de todos los trabajadores por el tema de la gestora, por el tema, bueno, por tantos problemas que se están viviendo, ¿no? En la medida en de que los primeros traidores sean los que fungen como dirigentes y representantes de los trabajadores del país, bueno, es el principal obstáculo para que pueda haber una movilización, para que se pueda luchar por estos temas, ¿no? Entonces, por eso es necesario sacar y cambiar de una vez esa dirección de la COP, recuperar la COP para los trabajadores, para todos los afiliados, y a partir de eso luchar, en este caso, por el tema de una ley de pensiones digna, ¿no? Contra la 065 y todo este sistema de AFPs gestora, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Eliseo. Muchas gracias, compañero Cacho. Gracias, buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañero, y muchas gracias por estar presente para este punto. Y en cualquier otra ocasión será siempre bienvenido, compañero. Bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cacho. Bien, ahora nos vamos, bueno, también se tocó este tema en la movilización bueno, centralmente de Fabriles, ¿no? Pero de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, donde a propósito también hubo algunos comentarios por la ausencia de la COP y de la misma incluso Confederación de Fabriles, de algunas personas que fueron entrevistadas, ¿no? Entonces vamos a ver algunos videos sobre esta movilización y mientras tal vez Miguel nos puedes comentar un poco cómo fue y bueno, cuál es la situación actual de esta lucha, ¿no? Ser un poco cortito. Tenemos algunos videos más de la movilización.
Misma de pie, nunca de rodillas. Misma de pie, nunca de rodillas. Fusil, pedera, misma no se calla. Fusil, pedera, misma no se calla. Misma no se calla. Misma no se calla. Bueno, ahí teníamos algunas imágenes de la movilización de la Central Obrera Departamental, los compañeros de FANASIM y de INBA en Cochabamba. Miguel, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo fue la movilización? Bueno, ya hemos comentado en programas anteriores, son luchas difíciles contra patronales abusivas que están intentando vaciar las empresas y llevárselas a otro lado, digamos. Así fue en FANASIM hace ya casi un año, desde enero, que los trabajadores ya no estaban cobrando y la patronal abrió otra empresa en otro lado, en otra localidad al interior de la provincia, del departamento, y pretende cerrar la planta original de FANASIM, que es una empresa que produce extinguidores. En el caso de INBA, parecen llevar la misma ruta. Es, como se sabe, una de las empresas procesadoras de pollos más importantes del país, con 350 trabajadores. Ya le ofrecieron a los trabajadores, y algunos aceptaron, que se vayan y le pagan lo que le deben, y finiquitos, le deben 4 meses ahora, 4, quizás 5 ya. Hasta que los trabajadores dijeron, bueno, basta, y hace 22 días que están en paro. Y están además en vigilia en la puerta de la empresa para que la patrona no se lleve todos los equipos. Porque aparentemente también tienen el objetivo de abrir otra empresa en otro lado, con otra razón social. Es un mecanismo que está utilizando para eludir las leyes laborales, que están utilizando muchas empresas. Por eso esta movilización es muy importante. Nosotros venimos insistiendo de diferentes ámbitos, digamos, de la Oficina Jurídica de Trabajadores, la necesidad justamente de una movilización unificada. Porque si bien las movilizaciones de cada sector tienen importancia y de hecho han conseguido fallos judiciales favorables en los dos casos, en FANASIM y en INBA, sobre todo, y antes con la Maderera Sali, que es otra fábrica en conflicto, pero simplemente nadie hace cumplir esos fallos. La patronal se burla de eso, no les paga, y peor, quieren vaciar las empresas. Entonces impone una movilización unificada. Es muy positivo que la COD haya resuelto en un ampliado hacer esta movilización. Evidentemente hay una presión de las bases, de sectores de base, en primer lugar de fabriles. También hubo reclamos de magisterio, de otros sectores. Y con esto se logró que la COD departamental hiciera algo que hace rato que tenía que haber hecho, pero que bueno que empiece a hacerlo, y que tiene que tener una continuidad. Es decir, esto no queda acá, hay que seguirla, hay que, si es necesario, ocupar los tribunales, exigirle al gobierno y enfrentar directamente a las empresas, ocupando las empresas, si es necesario. Y esto hay que hacerlo, obviamente, de forma unificada. Es muy difícil que lo haga un sector solo de trabajadores. Está
Entonces esta lucha continúa, no se ha resuelto. Es un paso adelante bastante importante. Eso lo quería agregar. Muy bien. No, realmente es muy importante la lucha que están llevando adelante los trabajadores, los compañeros, y bueno, como señalas, es un abuso total lo que están haciendo los empresarios, ¿no? Bueno, después de meses sin pagar salarios, bueno, realmente una ofensiva muy fuerte, y claro, aquí es donde se ve que, bueno, las leyes, todo lo que dice el gobierno, ahí, acá no se cumple, ¿no? Acá se deja esperando a los trabajadores y no hay solución, ¿no? Entonces, en ese marco realmente es necesaria la movilización, la unidad y la solidaridad con todos estos compañeros, ¿no? Con los compañeros de FANACIM, con los compañeros de Pollos INVA en este caso, y bueno, y varios otros que están en situaciones similares, ¿no? Los compañeros de SAL y otras empresas, ¿no? Muy bien. Y bueno, fue muy importante esta movilización en Cochabamba, ¿no? Se notó con mucha fuerza, ¿no? Bueno, pasemos a un tema, bueno, recordando un poco lo que fue el 2003 en Bolivia, octubre del 2003, bueno, todo empezó incluso en febrero, ¿no? Con un intento de impuestazo de Gonzalo Sánchez de Lozada, y luego en octubre del 2003, lo que se conoció como la guerra del gas, que realmente fue un enfrentamiento muy fuerte, un gran levantamiento popular contra bueno, todo lo que había en esa época, ¿no? Contra el neoliberalismo, contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, centralmente, y contra el saqueo que el país vivió durante tanto tiempo. Bueno, hay muchas imágenes de todo este proceso, muy importantes, y la experiencia sobre todo, y lo que es importante es ver este tipo de imágenes, ¿no? Ahí lo que se planteaba era no a la venta del gas, industrializar, ¿no? Un gran proceso de este tipo que planteó esta situación. Se planteó el tema de eso, ¿no? El gas no se vende, ¿no? En las calles, en las movilizaciones, en los gritos. Y el tema de la nacionalización sin indemnización, ¿no? Era una de las principales reivindicaciones en ese momento, ¿no? Entonces, a 19 años de todo esto, es importante señalar que esto no se cumplió, ¿no? No se cumplió los principales pedidos de octubre. Se planteaba también, por ejemplo, una nueva reforma agraria, que no se hizo, pero centralmente el principal pedido, la principal lucha de lo que fue octubre del 2003 fue la nacionalización de nuestros recursos naturales, centralmente los hidrocarburos, ¿no? Como decía ese grafiti en una calle, también en el interior del país, era la nacionalización sin indemnización, ¿no? De esa misma forma se gestó todo lo que fueron las jornadas de mayo y junio del 2005 también, ¿no? Pero 19 años después, y el gobierno que subió con el apoyo de la mayoría de esta gente, que fue el de Evo Morales inicialmente, de la mayoría de la gente que se movilizó, de la mayoría de los trabajadores del país, pues no hizo eso, ¿no? Todo lo contrario, legalizó la permanencia de las transnacionales en el país y dejó que saqueen todos nuestros recursos. Hoy en día esto es mucho más grave aún, porque ahora se habla de que ya se acabó el gas en el país, ¿no? Y estamos con lo último, ya no está alcanzando siquiera para la exportación, están tratando de encontrar nuevas fuentes de gas, y eso muestra, bueno, lo acertado que fue la sabiduría popular de ese entonces de exigir la nacionalización, y cómo el hecho de que no se haya nacionalizado, que simplemente se les haya subido un poco los impuestos a las transnacionales, bueno, marca la situación actual del país y marca todo lo que se vivió, ¿no? En general, el hecho de que con solo subir los impuestos a las transnacionales, el gobierno pudo tener una bonanza económica y dar algunos bonos, dar algunos beneficios, construir un teleférico, un tren, el gobierno del MAS en general, pero no solucionó los grandes problemas económicos del país, no generó empleos, no solucionó los problemas de educación, no solucionó los problemas de salud.
y eso se lo siente, se lo sigue viviendo. No se logró, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El tema de la gestora, no se volvió al sistema anterior, al sistema de reparto, al sistema solidario, tripartito de la jubilación, donde se permitían jubilaciones dignas. Pues en general se mantuvo durante todo este tiempo una situación sin recursos para el pueblo trabajador del país, ni para salud, ni para educación, ni para jubilaciones. Y eso se hubiera podido lograr si es que realmente se nacionalizaban, en ese caso los hidrocarburos, pero además todos los recursos naturales. El tema de la minería, que hoy en día sigue el saqueo de las transnacionales en minería, como se ve en San Cristóbal, pero también en muchos otros espacios con pequeñas mineras chinas y de otros países que saquean nuestros recursos naturales o empresas privadas. No se avanzó nada en la reforma agraria, en lo que nosotros planteamos hoy en día como una revolución agraria. Las mejores tierras del país siguen en manos de los socios, los que gobernaron con Gonzalo Sánchez de Lozada y en toda la época del neoliberalismo, los que se formaron y se volvieron grandes agroindustriales de la mano de la dictadura de un Banzer, de un García Mesa. Pues ellos siguen siendo hoy en día prácticamente los dueños del país, los que siguen teniendo las mejores leyes a su favor, los que casi no pagan impuestos, los que exportan lo que quieren, los que queman nuestra Amazonía para sus ganancias, ¿no? Y las transnacionales siguen en el país, han prácticamente explotado todo nuestro gas, todos nuestros recursos de hidrocarburos, siguen explotando nuestra minería, están saqueándolo todo, ¿y qué dejan? Unas migajas, unos centavos. Es por eso que es plenamente vigente y es necesario reivindicar y volver a plantear una y otra vez la necesidad de retomar ese camino de octubre del 2003, ese camino insurreccional del pueblo trabajador que realmente expulse a las transnacionales, recupere los recursos naturales para el país y no se quede ahí, sino que realmente logre poner en pie un gobierno de los trabajadores. Se dio con Evo Morales y compañía, se ve ahora hoy en día con Arce, este tipo de gobiernos no solucionan los problemas del pueblo trabajador. Este tipo de gobiernos, al fin y al cabo, terminan gobernando para los de siempre, para las transnacionales, para la oligarquía, para los grandes empresarios. Necesitamos un verdadero gobierno de los trabajadores que sea el que permita solucionar todos los problemas de los trabajadores, expulsen las transnacionales, recuperen nuestros hidrocarburos, recuperen nuestros recursos naturales, nuestra minería y que realmente pueda industrializarlos, que genere empleo, que solucione los problemas de salud, de educación, de jubilación para todo el país. Y eso es necesario recordarlo. Hoy, hoy es 16, el día de mañana se recuerda 17 de octubre, el momento en que esta gran insurrección popular logró echar abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se escapó, terminó fugando del país y retomar todo ese camino, ¿no? Retomar toda esa perspectiva del poder de los trabajadores, que así fue, que también en el 2003, como el país estuvo planteado en muchos momentos, en el 85, los años 70, en el 52, bueno, es necesario retomar, sacar las lecciones de todo eso y avanzar hacia una perspectiva de la toma de poder por parte de los trabajadores, de establecer un gobierno de los trabajadores que solucione todos los problemas. Compañeros, si quieren decir algo más sobre estos 19 años del 2003, Eliseo. Sí, Beto, a casi 20 años Casi de aquel hecho tan importante, ¿no? Todavía aquí en el Alto se vive la nostalgia y mañana van a rendir homenaje todavía a la tristeza, ¿no? Habría que decirlo algo muy importante. Los dirigentes de aquel entonces, la dirigencia de la ciudad del Alto, de todos los sectores, ya sea FEJUVE, gremiales, la COD, eran unidos. Se mantenía la unidad monolítica, como llamamos todos los trabajadores. Pero actualmente, para empezar, quiero decir, lamentablemente, todos estos sectores estamos divididos. Tanto el gobierno, el municipio y otros intereses nos han dividido, ¿no? Tanto a la Central Obrera Regional, como también a los gremiales, como también a la FEJUVE más que todo. Porque la FEJUVE es una organización muy importante, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, en este momento, ¿qué recordaremos mañana, no?
La agenda de 2003 verdaderamente se ha cumplido, no se ha cumplido, sabemos todos. Y los mismos compañeros del MAS saben que la agenda 2003 no se ha cumplido, ¿no? Están conscientes, no hubo industrialización, no hubo nacionalización, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en este momento que ya está olvidada aquella agenda. Personalmente llamo a que aquella agenda ya está olvidado, ya han dejado atrás con ciertos retoques, maquillajes, el gobierno de Evo Morales ya ha hecho olvidar a los salteños. Se ha planteado desde muchos sectores elaborar una nueva agenda, ¿ya? Una nueva agenda y ahí nuevamente el gobierno entra con su agenda 2025 para tratar de desviar esta atención. ¿Y qué qué se está pensando en este momento? Hay que elaborar, muchos salteños piensan, una agenda 2030, ¿no? O sea que de aquí a aproximadamente unos 8 años aproximadamente. Pero nuevamente la parte política se va a meterlo también aquello, ¿no? Es muy importante también en este punto destacar, ¿no? En algún momento los Ponchos Rojos, que ahora tienen sus 41 puntos, dijeron y dicen, dentro de los 41 puntos está temáticas nacionales, una agenda nacional, pero la mayor parte de los puntos es regional, es sectorial de la provincia de Huamazugir, ¿no? Yo creo que en aquel entonces también ha jugado un papel importante al finado Felipe Quispe Malcu, quien también ha sido uno de los que ha estado vanguardizando esta lucha, ¿no? Al igual que el año 2019, ¿no? Cuando se ha encaramado Áñez y su grupo en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que Beto y compañeros, es necesario reflexionarlo, estos aspectos, ¿no? Y pensarlo nuevamente en un eje articulador, algo que nos pueda unificar nuevamente a todo el pueblo boliviano. Y recuerdo todavía cuántas veces hemos bajado en marcha a pie hasta el centro de la ciudad, como también hemos vuelto a subir a pie, porque no había movilidad. Y en los últimos días de aquel 2003 inclusive, se ha unificado el Alto con lo que es zona sur. Ellos subían con marcha y nosotros bajábamos con marcha. Y yo creo que es necesario buscar nuevamente una nueva agenda, porque seguir pensando en esa agenda que no ha sido cumplido, desde mi punto de vista, ya políticamente lo han desechado, y han dicho, no es que lo han desechado, han dicho que hemos cumplido, que se ha cumplido, y así ya, asá, ¿no? Entonces, creo que es necesario aquello, y recordamos aquel 2003 y también rendimos homenaje a los caídos de aquel momento, ¿no? Gracias, Beto. Muchas gracias, Eliseo. Miguel, ¿quieres comentar algo más sobre este punto? Sí, bueno, coincido totalmente con las palabras de Eliseo, en el sentido de que nada se cumplió. Lo único que sí, que siempre tenemos que aclarar eso, qué cosa era la agenda de octubre, que no era nada más que una palabra, era propuesta concreta para el desarrollo del país. Y sigue siendo necesario. Obviamente que hay cosas nuevas, ¿no? Pero pulsar a las transnacionales, aunque no tenemos hoy la abundancia de gas que teníamos en 2019, sigue siendo fundamental. Yo siempre recuerdo un diálogo entre Carlos Barrera, que era el segundo de la FEJUVE, y Jaime Solares, donde Carlos Barrera le dijo en público, en un evento que se hizo en La Paz, le dijo, Jaime, yo te dije, había que tomar el poder, y la COP no quiso. Jaime Solares no quiso. Jaime miró para otro lado. Pero esa discusión estaba planteada, efectivamente.
Lamentablemente, los dirigentes más importantes, bueno, Evo Morales estaba de viaje, no tenía nada que ver con el asunto, pero en el caso de la Central Obrera Boliviana, etcétera, dejaron que el Congreso funcionara y eligiera a Carlos Mesa, que era el vicepresidente. Es decir, la sucesión constitucional, ¿no es cierto? Cuando lo que estaba planteado era justamente el poder para la COP, y la FEJUVE, y la CSUCB, los organismos populares. Esa elección tiene que estar presente, tiene que volver a estar presente en la conciencia de los trabajadores. Así que no tenemos que regalar el poder a gente de la burguesía, ¿no es cierto? En el caso de Carlos Mesa, bueno, era evidente, era el vicepresidente del GONI, ni siquiera era un... y lo apoyó el propio MAS, digamos. Entonces, bueno, como dice Eliseo, se pueden discutir nuevas consignas para la agenda, por ejemplo, el tema hoy de la defensa de los bosques, la defensa ambiental, todo eso está como cosas relativamente nuevas. El tema de la minería del oro, que en esa época no era relevante. Pero los temas centrales, que es la expulsión de las transnacionales y el gobierno de los trabajadores, en el caso de la agenda de octubre, la expulsión de las transnacionales estaba claramente planteada, sigue estando presente, sigue siendo una necesidad. Ya no serán solamente algunas transnacionales europeas, y están ahora las chinas, hay otras transnacionales, pero sigue siendo una necesidad expulsarlas y controlar nuestras riquezas naturales y lo que producen los trabajadores en Bolivia. Muy bien, Miguel. No, una cosa que me parece muy importante a propósito de lo que recordaste, ¿no? De ese planteamiento, ¿por qué la COP no tomó el poder en el 2003, ¿no? Nos dijo varias cosas de eso, ¿no? Pero una cosa importante que se dijo es de que no había partido, ¿no? Los trabajadores no tenían su partido. Bueno, tardó la COP, entre idas y venidas, 10 años en llamar a un congreso para formar el Partido de los Trabajadores. Se formó el Partido de los Trabajadores y eso hizo tambalear al gobierno, que vio cómo eliminarlo de una vez, de una forma u otra, ¿no? Hoy que se habla del doble aguinaldo, igual el gobierno dio el doble aguinaldo para dar algo a los trabajadores para que, bueno, acepten ir con el gobierno en lugar del PT, digamos, en lugar del Partido de los Trabajadores, ¿no? Al mismo tiempo que una represión brutal, ¿no? Con un montón de compañeros encarcelados. Un poco lo que están viviendo los compañeros de los Yungas, esa vez se vivía por parte del movimiento obrero, ¿no? Y de la gente que estaba alrededor del Partido de los Trabajadores, ¿no? Y bueno, y hoy en día sigue planteada la necesidad de esa tarea, ¿no? De construir el Partido de los Trabajadores. Estamos acá dando la pelea, algunos compañeros que hemos sido firmes, digamos, con ese objetivo, pero es necesario que recuperar, que más compañeros se sumen, que demos la pelea por ese Partido de los Trabajadores, que realmente se plantee lo que quedó inconcluso en el 2003, ¿no? La expulsión de las transnacionales, recuperar nuestros recursos naturales y centralmente, ¿no? Un gobierno de los trabajadores, ¿no? Necesitamos un partido de los trabajadores para obtener, lograr y construir un gobierno de los trabajadores que después construye el socialismo, ¿no? Que ese es el objetivo general de los trabajadores en el país, ¿no? Y esa es justamente una alternativa frente a todo lo que es, bueno, todo ese circo que es el MAS, ahora con sus peleas, con su pugna política, y toda la oposición de derecha, que no se diferencia en gran cosa de lo del MAS, ¿no? Un poquito peor quizás, pero ahí muy similar. Y justamente frente a todo eso, y más aún viendo toda la pugna que hay en el MAS, que no es pugna por programa, no es pugna por, no sé, por tal proyecto, tal programa, tal punto de discusión para industrializar, para solucionar los problemas del país, pura pelea de pegas entre Arce, Evo, Choquehuanca, pura pelea de espacios de poder. Frente a todo eso, realmente es necesario que los trabajadores pongamos en pie nuestra alternativa, una alternativa de izquierda frente al MAS, frente a toda la derecha, una alternativa de los trabajadores. Y ese llamado, recordando en 2003, a construir ese Partido de los Trabajadores, construir nuestro Partido de los Trabajadores para un gobierno de los trabajadores. Muy bien. Bueno, de esta forma, con ese llamado a construir
nuestro Partido de los Trabajadores, vamos concluyendo este programa. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen constantemente en los distintos espacios de difusión del programa. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Agradecemos también la presencia que tuvo el día de hoy el compañero Cacho Mancilla con nosotros. Y bueno, muy buenas noches a todos. Ya nos veremos con su programa Radio Rebelión la siguiente semana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar.